Hola, este es el vídeo 2 del tema de aritmética de precisión finita del curso de métodos numéricos. En este vídeo pues vamos a utilizar un ejemplo de una aritmética de 5 bits donde dedicamos 2 bits a guardar la mantisa y 2 bits a guardar el exponente, lo cual nos da 4 opciones para el exponente que van a ser -2, -1, 0, 1 y un bit para el signo. Esta aritmética de juguete la vamos a usar para entender cómo funcionan las aritméticas de precisión finita. Vamos también a ver 3 números especialmente importantes en la aritmética, como son el número más pequeño y más grande positivos y lo que se llama la unidad de redondeo, que viene dado por 2 elevado a menos t, donde t es el número de bits que dedicamos a almacenar la mantisa. También vamos a ver cómo se distribuyen los números en una aritmética de precisión finita y la distancia que hay entre ellos. Y por último, vamos a introducir las aritméticas estándar, que son las maneras usuales en las que se guardan los números reales en el ordenador, ¿no? Entonces tenemos por un lado la aritmética float, que es de 32 bits, donde se utilizan 23 bits para almacenar la mantisa. Luego tenemos la aritmética de doble precisión, que tiene el doble de bits, 64, y que utiliza 52 bits para almacenar la mantisa. Y una tercera opción, pero que se usa bastante menos, que es la doble extendida, donde utilizamos 80 bits para almacenar los números y 63 para almacenar la mantisa. Bien, entonces en esta aritmética de juguete que vamos a utilizar, pues solamente vamos a tener la opción de 2 elementos para la mantisa, A1 y A2, y vamos a tener 4 opciones para el exponente que van desde -2 hasta 1, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es construir todas las combinaciones posibles de valores del exponente y los A, y vamos así a construir los números a mano. Entonces, por ejemplo, tenemos que para el E1, por los números que salen, cuando A1 y A2 los ponemos a 0, pues el número que sale es 2, y en función de, según le vayamos dando valores a los A, pues van saliendo otros valores, de tal manera que el 2 corresponde a esta posición que tenemos aquí, el 2.5 corresponde a esta posición, el 3 a esta posición y el 3.5 a esta posición. Entonces, de la misma manera, pues el resto de puntos corresponde a la posición de los diferentes valores que podemos conseguir jugando con el exponente, ¿no? Entonces, lo primero que observamos es que en este intervalo todos los números están a la misma distancia, que es 0,5. Luego, los valores de este intervalo, de hecho, los podemos conseguir cogiendo los valores de este y dividiéndolos por 2. Entonces, si dividimos estos valores por 2, obtenemos esto. De la misma manera, si dividimos estos valores por 2, obtendríamos esto, y si dividimos estos valores por 2, obtendríamos esto. Entonces, de la configuración que nos ha salido, pues obtenemos que la manera en que se distribuyen los números es por intervalos desde 2 elevado, jugando con el exponente, desde 2 elevado a e hasta 2 elevado a e más 1, y que en cada uno de esos exponentes, de esos intervalos, los números están equiespaciados, y que para pasar de un intervalo, los números de un intervalo a otro, pues multiplicamos por 2 o dividimos por 2. De esta manera, pues vemos
cómo se distribuyen los números de una aritmética de precisión finita utilizando aritmética, digamos, de juguete, ¿no? Bien, en general en una aritmética hay tres números positivos muy importantes, que son, por un lado, el número más pequeño, que se obtiene pues poniendo aquí el exponente mínimo, es decir, el exponente más pequeño posible, que en general es un número negativo, y poniendo aquí a cero todos los elementos de la mantisa. Entonces, eso nos da este valor como el número más pequeño posible. De la misma manera, el número más grande posible se obtiene poniendo el exponente máximo que tengamos y poniendo todos los valores de la mantisa a 1. Y hay otro número muy importante que se llama la unidad de redondeo, que es lo denotaremos siempre por U, y es 1 partido por 2 elevado a t, donde t es el número de bits que dedicamos a la mantisa. Entonces, tal y como vimos en la aritmética de ejemplo que presentamos, pues los números se distribuyen por intervalos de la forma 2 elevado a e hasta 2 elevado a e más 1, que en cada uno de esos intervalos hay 2 elevado a t números jugando con los elementos de la mantisa, y que en ese intervalo la distancia entre los números es siempre 2 elevado a e por u. De tal manera que, por ejemplo, el número 1, que es 2 elevado a 0, está en el intervalo que corresponde a e elevado a 0, pues el número que está justo a la derecha del 1 es 1 más la unidad de redondeo. Pero el número que está a la izquierda del 1 no está a distancia u, porque el número que está a la izquierda de 1 ya cae en el intervalo anterior, en el intervalo que corresponde a e igual a menos 1. Por lo tanto, el número que está a la izquierda del 1 es 1 menos 2 elevado a menos 1 por u. Entonces, si contamos cuántos números positivos hay en la aritmética, pues tendremos que será el total de exponentes posibles, y para cada exponente tenemos 2 elevado a t números, por lo tanto será esta multiplicación que hay aquí. Entonces, las aritméticas estándar con las que se trabajan en los ordenadores son la aritmética float de 32 bits, de los cuales dedicamos 23 a la mantisa, 8 al exponente y 1 al signo. Entonces, el valor de la unidad de redondeo, que es 1 partido 2 elevado a t, en este caso t23, pues es aproximadamente del orden de 10 elevado a menos 7, y el número más pequeño es del orden de 10 elevado a menos 45, y el más grande de 10 elevado a 38. Luego tenemos la precisión doble, que duplicamos el número de bits, dedicamos 52 a la mantisa, 11 al exponente, y la unidad de redondeo nos sale del orden de 10 elevado a menos 16. El número más pequeño es 10 elevado a menos 324, y el más grande 10 elevado a 308, de ese orden. Y de la misma manera para el doble extendido. Entonces, por ejemplo, en la aritmética de 32 bits, en el intervalo 1, 2, los puntos están a una distancia entre sí dada por la unidad de redondeo, que si la escribimos con todos sus decimales, pues es 2 elevado a menos 23, que es este número que hay aquí escrito con todos sus decimales. Es decir, que la mantisa en este caso tiene 16 cifras decimales. Entonces, realmente la unidad de redondeo es
como el elemento de base sobre el cual se construye toda la aritmética. ¿Por qué? Porque cualquier otro número de la aritmética se puede construir sumando a 1 una serie de veces la unidad de redondeo y multiplicando todo eso por 2 elevado a una cierta potencia. Bien. Entonces, algunas cosas importantes a resaltar en este vídeo es que los números de la aritmética se distribuyen en intervalos de la forma 2 elevado a e por 2 elevado a e más 1, que en cada intervalo de esta forma los números están separados entre sí, son equidistantes y están separados entre sí 2 elevado a e por u, que la unidad de redondeo es el u igual a 2 elevado a menos t, es el elemento de base sobre el cual se construye toda la aritmética, que la precisión float tiene 32 bits y t igual a 23, y que la precisión doble tiene 64 bits y t igual a 52.